¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buena mañana. ¿Cómo está Brittany? Buen día, Roy. ¿Cómo está Diego? Buen día, Álvaro. ¿Cómo está Piero? Buen día, Ricardo. ¿Cómo está John? ¿Qué tal, Grace? ¿Cómo se encuentra Yeray? Buen día, Ariana. ¿Cómo está Ricardo? Buen día, Alison. ¿Cómo está Frank? Buen día, Yarixa. ¿Cómo está Mariceli? Buen día, Marilena. ¿Cómo está Mónica? Buen día, Yoseli. Listo, muchachos. ¿Cómo está Carlos? Un ratito. ¿Cómo está Margaret? Antes de hacer cualquier cosa, quiero dirigirme unos minutos a ustedes para indicarles, ¿no?, los objetivos de este módulo, la importancia, ¿no?, del trabajo, cómo vamos a desarrollar nuestra clase y lo que se espera pues de ustedes, ¿no? A ver, muchachos, nosotros estamos en la recta final de nuestra preparación. Este salón comenzó en noviembre del año pasado. Usted llevó uno de los últimos casi módulos básicos de 16 clases de 4 meses. Llevo un intermedio de 6 meses que culminamos la semana pasada. Y ahora pues vienen 2 meses de módulo avanzado. Estaría usted en noviembre terminando pues prácticamente un año de preparación. Sabemos que por el tema de las fueron suspendidos. Por el tema de la crisis económica, muchas familias dejaron de percibir pues ingresos, algunos dejaron de estudiar y pues Pitágoras optó por abrir ciclos en diferentes meses en el año, ¿no? Porque normalmente los ciclos comienzan en marzo, abril, acaban en septiembre, abren otra vez en octubre y acaban en febrero para dar los exámenes después de marzo y septiembre, que era lo regular, ¿no? Pero usted sabe que el examen se suspendió, un examen no hubo, otro hubo problemas, ¿no?, de plagio en el examen, y ahora San Marcos sacó su fecha pues para el examen de octubre, ¿no? De repente algunos de ustedes postulará, de repente otros van a carreras altas, querrán ir de repente a marzo. Ya esa es una cuestión particular que usted tendrá que ver en base a su puntaje de la carrera que usted postule, ¿no? En el intermedio, a diferencia del básico, se desarrolló una gran cantidad de información teórica. En el básico se trabajó ciertos temas, ciertos capítulos, ciertos puntos del curso, ¿no? Y en el intermedio, pues se retomó esos puntos básicos y se profundizó, ¿no? Entonces, en este nivel avanzado, nos espera pues una clase básicamente netamente práctica.
netamente práctica. Sin embargo, sabemos pues que por diversas razones, no todos tenemos el mismo nivel de dominio del curso. O sea, sería genial, ideal que yo ponga preguntas y que todos ustedes participen y me respondan y entiendan todo lo que voy a explicar, pero por experiencia sabemos que eso no va a pasar. Por diversas razones que no quiero yo poner pues en discusión en estos momentos porque se perdería tiempo en la clase y cada uno es responsable de cómo trabajó en el año, ¿no? El tema de la asistencia, el tema de la lectura, resúmenes, esquemas, revisar información, revisar PPT, grabaciones, eso es cuestión de responsabilidad de cada alumno. Em, lo que sí queda claro es que en el examen de admisión no todas las preguntas van a ser difíciles, no todas las preguntas van a ser fáciles. El examen va a ser variado, nosotros no sabemos cómo va a venir el examen. En ese sentido, yo les he colocado un material que tiene dos características. Número uno, son preguntas que están en desorden. Es decir, hoy día nos toca ver hominización prehistoria y teoría de la historia. Entonces, las preguntas pueden ser de metales, puede ser de edad de piedra, puede ser de evolución, puede ser, ¿no? de fuentes históricas, división de la historia, ¿no? En desorden. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar preparado para cualquier pregunta que te pueda venir. Y en ese sentido, también las preguntas están dispuestas en distintos niveles. Es decir, voy a insertar preguntas tanto en nivel básico, como en nivel intermedio, como en nivel avanzado. ¿Con qué finalidad? Sabemos pues que hay jóvenes que postulan a diferentes áreas. Gente que va pues, a ciencia de la salud, ingenierías, humanidades. Hay gente más preocupada por el curso que otros. En ese sentido, estoy colocando preguntas para todos los niveles, ¿no? Cosa que de esa manera yo le voy a indicar, esta pregunta nadie debió fallarla, ¿por qué? Porque es básica. Esta pregunta tuvo su nivel de dificultad, no fue una pregunta intermedia. Los que van a letras, esta pregunta tuvieron que hacerla, ¿no? Y de esa manera usted va a ir potenciando su nivel académico. Quiero saber, muchachos, si hasta ahí estoy quedando en claro en lo que es el tema de las prácticas, cómo se presentan ante usted las preguntas correspondientes. Quiero saber si hasta ahí estoy claro, jóvenes. Ok, Caro. Otros puntos importantes, muchachos, son los siguientes. Usted sabe, pues, que el intermedio de 6 meses trató de abarcarse, pues, todo el sílabo de San Marcos. Y se entiende pues que en 24 semanas insertar 40 capítulos es complicado, ¿no? Por eso hay temas eh, que se han agregado en tu ciclo avanzado. Por ejemplo, el tema de teoría de la historia es un tema que no se ha trabajado ni en básico ni en intermedio. Entonces yo me tomo la molestia, si usted revisa luego, si nos alcanza el tiempo lo muestro, si no usted lo revisa luego, yo le he colocado teoría de ese material, teoría de la historia, le he colocado teoría e información como una clase de ese capítulo. Asimismo, he colocado en su material, que lo voy a compartir terminada la clase, algunos PPTs que hemos trabajado en básico, intermedio y otras que se han agregado sobre los puntos más importantes de cada capítulo, ¿no? Por ejemplo, en hominización, ¿qué es lo que ha venido? Homínidos, tienes una PPT acerca de los homínidos, ¿no? En prehistoria, ¿qué ha venido? Revolución neolítica, tienes una PPT de revolución neolítica, ¿no? Ahora, se entiende obviamente que al ser una clase práctica, yo no voy a desarrollar la teoría porque no voy a volver a explicar lo que ya se explicó en básico intermedio. La idea es que acá que usted practique. Pero como le decía, lastimosamente, pues el nivel del salón, no hablo de particulares porque hay unos muy buenos, hablo como grupo, no ha terminado pues siendo el adecuado. Y entonces en ese sentido yo he diseñado en la parte práctica unas PPTs de reforzamiento, algunas tomadas de la parte teórica y otras para complementar el tema, cosa que vamos a hacer la clase por el día de hoy de la siguiente manera. Yo voy a comenzar respondiendo las preguntas pares, la 2 4 6 8 10 y así en adelante, ¿ya? Voy a explicarlo con una PPT de reforzamiento y después de esa PPT de reforzamiento usted pues tiene que responder la pregunta sin dificultad, debería. Y luego vamos a trabajar las preguntas impares donde yo ya no voy a explicar, usted se va a enfrentar a la pregunta porque tiene que haber captado lo que hemos explicado y ahí se va a medir qué tanto domina o no el tema. ¿Correcto? En la parte final de la clase tomamos la evaluación respectiva para ver cómo te va con preguntas, pues, ¿no? Uno por cada capítulo, las más importantes que estén ligadas a examen de admisión. Y la próxima semana discutimos los resultados como siempre lo solemos hacer.
¿correcto? Entonces, muchachos, ¿listos para comenzar? Somos 30 conectados, listos para comenzar. Ok. Confirma, por favor, entonces, si se ve la PPT que estoy mostrando. Sugerencia, lleva un registro de hoja en blanco donde puedas apuntar todas las cosas que no recuerdes o no sepas de la clase. Evita tener tu cuaderno abierto o libros abiertos, porque los cuadernos y libros no van al examen de admisión. Tu información tiene que estar en tu cabeza. Si no, pierde sentido la práctica. Si usted va a responder con cuaderno en mano las preguntas. ¿Ya? Sugerencia. Listo. Entonces, te presento, te presento este material. Mire, lo primero que usted tiene que saber cuando desarrolla una clase de repaso, porque es un repaso prácticamente, ¿no? Es si el capítulo que estamos trabajando es un capítulo frecuente en el examen de admisión. ¿Para qué? Para saber yo y darle pues importancia debida al tema, ¿no? Para saber qué aspectos conocer del tema. Muchachos, teoría de la historia es un tema que si cuantificamos entre el 2000 y 2014, vino en 10 ocasiones. Era un tema en esa frecuencia de tiempo bastante preguntado, ¿ya? Sin embargo, entre el 2014 y el 2018 dejó de venir en el examen de admisión. Y durante la pandemia se ha retomado, ¿no? En los exámenes de admisión este tema. Cuando trabajas teoría de historia, el profesor enseña el curso que el curso debe decirte la definición de historia, la importancia de la historia, las fuentes históricas, los conocimientos auxiliares, la división de la historia. Esa es la información que uno debe tener, que uno debe manejar. Profe, ¿y de eso han preguntado el examen de admisión? Sí. Profe, ¿qué parte? Todo. San Marcos preguntó por la definición de historia, por la importancia de la historia, por las fuentes de la historia, por el conocimiento auxiliar de la historia y por la división de la historia. Pero, y acá viene la importancia de que usted, muchachos, tiene a estas alturas que estar ya revisando preguntas de examen de admisión mínimo del 2015 para adelante. Si puedes mucho antes, mejor. Profe, ¿por qué el 2015? Porque ahí vas a contrastar los cambios del examen tradicional con el DECO que empezó a tomarse el 2017. Hay un montón de lugares donde puedes adquirir tú, ¿no? Materiales de examen de admisión para que sepas cómo son las preguntas y qué puntos hay que estudiar. Y para que conozcas también la estadística. Entonces, muchachos, de definición ha venido solo una pregunta. De importancia, una pregunta. De fuentes, una pregunta. De división de la historia, una pregunta. Ha venido 6 preguntas de conocimientos auxiliares. Si el examen de admisión te va a preguntar teoría de la historia, lo más probable es que te pregunte conocimientos auxiliares. Como ocurrió durante la pandemia, preguntaron conocimientos auxiliares. Entonces, muchachos, de esa manera, ahí estás usando la estadística para potencialmente estudiar algo que te... Esta información nos ayuda en espacios de preparación corta, ¿no? 2 meses, porque, pues, ¿no? Soplándote todo el tema, todo el capítulo, pues. ¿Ah? Listo. Voy a hacer una serie de preguntas y espero sus respuestas en el chat. Preguntas que están ligadas al examen de admisión del capítulo. ¿Ya? Listo. A ver, muchachos. Pregunta sencilla. ¿Cómo se define la historia? Disculpa. Una pregunta bastante elemental. Una pregunta bastante sencilla. ¿Cómo se define la historia? Leo tus respuestas en el chat.
La historia la podemos interpretar, mi estimado Álvaro, como los hechos que han ocurrido en el pasado. Correcto. A eso se le llama proceso histórico, mi estimado Álvaro. Tengo una respuesta por parte de Álvaro en ningún intento de respuesta más. ¿Algún otro compañero va a responder algo para hacer una aclaración, observación o corrección o afirmar si su respuesta es correcta? Álvaro me ha definido eh, ligado el término del proceso histórico. Correcto, digo, justamente eso quería llegar. La historia también tiene que ver con el análisis y el estudio de esos hechos del pasado. Por lo tanto, mi estimado Álvaro y Diego, tenemos dos conceptos de historia. La historia como hecho, como pasado, y la historia como ciencia que estudia dichos eventos. Lo que nos permite concluir, Álvaro y Diego, que la historia es una palabra polisémica, o sea, con varios significados. Para aquellos que no entendieron, yo les hago una pregunta. Muchachos, el gobierno de Alan García, Belaúnde, Fujimori, te pregunto, ¿es parte de nuestra historia, sí o no? La respuesta, obviamente, es la respuesta que dio. Son los hechos del pasado, forman parte del proceso histórico. Ah, muchachos, y te pregunto, ¿hay historiadores que van a analizar esos gobiernos o no, muchachos? Hay historiadores que van a analizar el pasado de nuestra historia. Entonces vemos la definición de Diego, el estudio de los hechos del pasado, la historia vista como ciencia. Ahora, San Marcos se caracteriza por ser una universidad que hace preguntas con trampillas. Esas trampillas en el examen de admisión se les conoce como distractores, o sea, claves que aparentemente pueden ser respuesta, pero que en verdad no lo son. Os pregunto así, de las alternativas, escoja usted la mejor definición de historia. Y las claves, ¿no? La narración de los hechos del pasado, los hechos más importantes realizados por el hombre. Muchachos, una pregunta, ¿te acuerdas tu clase de colegio? Es muy probable que en el colegio te hayan explicado eso, ¿no? Que la historia es la narración de los hechos del pasado. Confirma, por favor. Es una información bastante básica que nos suelen dar en la escuela. Entonces, por lo tanto, para un alumno que es en la escuela pública, esa podría ser la respuesta. Muchachos, el único que hace hechos históricos es el ser humano. Y la historia estudia hechos trascendentes. Por lo tanto, los hechos importantes del ser humano también podría ser respuesta. Luego otra clave decía los hechos del pasado humano a partir de la invención de la escritura. Y estoy seguro que en el colegio también te han mencionado esa información, que los hechos históricos nacen con la escritura. Vamos a discutir eso luego sobre división de la historia. Entonces también para algunos podría ser respuesta. Profesor, ¿qué hago cuando una pregunta tiene bastantes claves que pueden ser respuesta? Elige la que englobe todas las ideas o elige la más importante. Por eso te decía que San Marcos tiene cierto grado de nivel de dificultad en su examen de admisión. Ah, muchachos, para llegar a la respuesta, yo voy a hacerle dos preguntas sencillas a usted nada más. ¿Ya? Jóvenes, en el chat quiero que usted me mencione algún evento histórico que se le ocurra, que le venga a la cabeza. Cualquier evento histórico de cualquier época, no hay ningún problema. Te leo. Ujú. Gracias. Y excelente, muy bien. La ilustración. Ah, Dios, era napoleónica. Comienza en 1729 en Francia. Revolución Francesa, 1789. Se han quedado en 1989. Sigue, 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 sigue. Dame más, dame más, dame más. Las guerras napoleónicas comienzan a partir de 1805, Francia. Están enquistados como franceses ustedes. Otros eventos históricos.
La Guerra Fría, Conferencia de Yalta, 1945. Caía Roma Occidente, 476. Roma, Revolución Rusa, 1905 y otra en 1917, Rusia. Listo. Muchachos, una pregunta. Cada vez que ustedes me dieron un evento histórico, Segunda Guerra Mundial, 1939, Alemania invade Polonia. Muchachos, cada vez que ustedes me dieron un hecho histórico, yo le di dos cosas. Jóvenes, ¿qué cosas le di? Me dijeron Revolución Rusa. Yo dije 1917, Rusia. Sí, Fran, pero le di dos aspectos importantes. ¿Cuáles fueron? Me dijeron Revolución Francesa, 1789, Francia. Me dijeron caía Roma de Occidente, 476, fecha y lugar. Claro. Gracias, Piero. Lo que le he dado es fecha y lugar. ¿Por qué, profesor? Porque todo hecho histórico se desarrolla en un tiempo y espacio determinado. No existe ningún hecho histórico que no sea temporoespacial. Todo hecho histórico se desarrolla a través del tiempo y el espacio. ¿Correcto? ¿Entendió, jóvenes? Listo. Ahora, hace unos instantes te dije, ¿cuál es el único elemento que hace historia? Muchachos, ¿cuál es el único elemento que puede realizar un hecho histórico? Se los comenté hace un instante. ¿Quién hace historia? El ser humano. Correcto, Diego. El hombre. Te pregunto, ¿y el ser humano actúa en forma individual o en forma colectiva? ¿El ser humano actúa en forma individual o en forma colectiva? En forma colectiva. Y al colectivo de seres humanos se le llama sociedad. Ahora entiendes por qué la historia es un proceso social. Ahora entiendes por qué la historia es una ciencia social. Entonces, la historia tiene como objeto de estudio el desarrollo de la sociedad a través del tiempo y el espacio. Esa fue la respuesta que dio Examen San Marcos. La mejor definición de historia, el desarrollo de la sociedad a través del tiempo y el espacio. Ahí se incluyen todas las alternativas anteriores. Incluye el pasado, hechos importantes hechos por el ser humano, los eventos a partir de la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió, jóvenes, este primer análisis? Listo, Álvaro, perfecto. Ahora, muchachos, esta pregunta que voy a hacer ahora es una pregunta difícil. De repente muchos lo conocen porque lo han memorizado de alguna resolución de examen de admisión, pero entenderlo es un poquito complicado. Vamos con la pregunta. Muchachos, la historia, ¿por qué es importante? A ver, leo tus respuestas y corrijo posibles errores. ¿Por qué es importante la historia? Ese es un error muy usual. Le explico responder eso, mi estimada Brenda Isabel Córdoba Flor. No se preocupe, que alguno de ustedes dé esta información. Ahora lo analizamos, mi estimada Brendita. ¿Alguna otra intervención más? Solo tengo una intervención por parte de Brenda. ¿Alguna otra información más? Más o menos, mi estimado Diego. Lo más cercano a la respuesta, Álvaro. Listo. Muy bien, mi estimado Piero. Listo. Ya vi sus respuestas, muchachos. Ahora voy a explicar. Préstame atención. Ya vi sus intervenciones. Ahora voy a explicar. Préstame atención. La historia nos permite conocer el pasado.
Hasta ahí, eso es lo que hace la historia. La pregunta es, ¿por qué es importante, mi estimado Frank? O sea, a partir de esa información, ¿qué logro obtener yo? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué me sirve esa información del pasado? La historia analiza el comportamiento del ser humano a través del tiempo, sí. ¿Y qué gano yo conociendo ese análisis? Esa es la pregunta, mi estimado Piero. Ahora, muchachos, te hago una pregunta. ¿Los hechos del pasado pueden volver a ocurrir? Te hago una pregunta. ¿Los hechos del pasado pueden volver a ocurrir? No, mi estimado Álvaro, porque la historia es irreversible. Por eso le hice el ejemplo de lo temporoespacial. Los hechos históricos tienen un lugar y espacio determinado. Los hechos no vuelven a ocurrir, mi estimado. La historia es irreversible. Es por esa razón, mis estimados alumnos, que lo que me escribió Brenda, que es lo que se suele mencionar en colegio, ¿no? Hay que estudiar historia para no repetir los errores del pasado. Carece de sentido con la explicación que estoy haciendo en estos momentos. Antiguamente se creía que la historia era cíclica, que la historia era reversible. Es por esa razón que bajo esa percepción del tiempo histórico, esa idea, mi estimada Brenda, tenía sentido. Ahora, yo les hago una pregunta, muchachos. Imaginemos que existe una guerra con Chile en la actualidad. Yo te hago una pregunta. ¿Esa guerra va a ser la misma? ¿Son las condiciones? Podrá haber elementos similares, pero no es el mismo hecho histórico. Por lo tanto, yo puedo usar el pasado para darme una idea de lo que ocurrió y tener una cierta idea de lo que podría ocurrir, pero no hay certeza de lo que va a ocurrir en adelante, porque la historia no es predictiva, no se puede analizar el futuro. Hasta hechos, la historia es lineal, no es circular. La historia es irreversible. Por lo tanto, los errores del pasado no se pueden volver a cometer porque es histórico el que se vive. Confirma, por favor, mi estimada Brenda, si se entendió la observación. Compañeros, me indican si estamos bien para continuar. Listo. Ahora, existen tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. San Marcos preguntó por qué es importante la historia, porque a partir del pasado se puede entender y comprender el presente. Y el presente te permite intentar construir un futuro mejor. Esa es la importancia de la historia, esa es la pregunta que marcó San Marcos. Profesor, ¿y por qué el pasado me permite entender el presente? Porque el presente es resultado del pasado, causa-efecto. Por lo tanto, si yo quiero entender la realidad, debo conocer por qué existe esa realidad. Por lo tanto, debo conocer sus causas, o sea, el pasado. ¿Y quién tiene el conocimiento del pasado? La historia. ¿Se entendió, muchachos? Listo. Ahora, pregunta. Todo el mundo conoce las fuentes, que son tres, pues no, las orales, las escritas, materiales. Muchachos, nosotros no podemos retroceder en el tiempo. Para poder conocer el pasado, ¿hacemos uso de qué? De las fuentes históricas. San Marcos ha preguntado fuentes históricas, pero no ha preguntado por las fuentes orales, escritas, materiales. Ha preguntado por las fuentes etnológicas. Pregunta, Salón. ¿Alguno de ustedes sabe en qué consiste ese tipo de fuentes? Pregunta, muchachos. De los ahora casi 40 conectados, ¿alguno conoce el concepto de fuente tecnológica? Me indicas, por favor, si conoce la respuesta, en qué consisten las fuentes tecnológicas. Si lo desconoces, me lo haces saber para pasar a explicarlo inmediatamente y evitar tiempos muertos.
son las costumbres del pasado que se mantienen vigentes en la actualidad, mi estimada Katy. Son las costumbres del pasado que se mantienen vigentes en el presente. Por ejemplo, en la prehistoria se cazaba, pescaba, recolectaba. Te pregunto, ¿en la selva hay sociedades que todavía mantienen ese tipo de economía o no, muchachos? En algunas partes del mundo, en África, existen sociedades que todavía se basan en la repartición colectiva de lo que cazan. Entonces, si yo voy a estudiar esas formas de vida, eso es un análisis etnológico, costumbres del pasado que se mantienen en la actualidad. ¿Se entendió, jóvenes? Listo. Por cultura general, todos sabemos que las fuentes orales son los mitos, leyendas que se transmiten de generación en generación. Las fuentes materiales, los restos arqueológicos, las grandes construcciones y las fuentes escritas, pues los documentos, ¿no? Libros, revistas, periódicos, ¿no? Elemental. Ahora, un error muy común en las páginas de internet y en algunos libros de pre es confundir a los conocimientos auxiliares, que se dividen en dos, ciencias y disciplinas. Entonces, los conocimientos auxiliares, repito, se dividen en dos, en ciencias y disciplinas. Justamente acá tenemos una lista de las principales disciplinas auxiliares. ¿Qué diferencia hay entre una disciplina y una ciencia auxiliar? Que las ciencias tienen autonomía respecto a la historia. Las disciplinas trabajan con la historia. Su campo de acción es netamente ligado a la historia. Las ciencias son autónomas. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares? La arqueología, la economía, la geografía, la sociología. ¿Cuáles son las disciplinas? Ahí está, la diplomática, epigrafía, genealogía, heráldica, numismática y paleografía. Muchachos, como puedes darte cuenta, este material está resaltado. Profesor, ¿y por qué está resaltado? De rojo están las preguntas que han sido examen de admisión San Marcos y en naranja las preguntas que han sido de la pre. ¿Correcto? Listo. Entonces, muchachos, repito, San Marcos se caracteriza por hacer preguntas con trampa. Entonces, en el examen de admisión preguntó así: ¿cómo se llama el conocimiento auxiliar que estudia las escrituras en superficie dura, en inscripciones, en monumentos? Y en las claves colocaron diplomática, que tiene que ver con la escritura, colocaron paleografía, que tiene que ver con la escritura, y colocaron epigrafía, que tiene que ver con la escritura. Entonces, el alumno que no conoce los conceptos, derrame cerebral. Marca cualquier cosa esperando que el azar o la divina providencia le permita haber marcado la correcta y sale del examen nervioso diciendo, ojalá ingrese. Muchachos, el alumno que está bien preparado va a responder la pregunta y cuando sale el examen sabe cómo ha dado el examen y no está rogando a fuerzas superiores que le den la vacante. El alumno sabe cómo hace su prueba, claro, si hay una buena preparación. Entonces, vamos a usar la etimología. Muchachos, ayúdame por favor. ¿Qué cosa es paleo? Concepto que hemos trabajado en prehistoria, paleolítico, no es nuevo para ti. ¿Qué es paleo? Paleo, no. Litos es piedra, mi estimado Álvaro. Paleo no es piedra. Error, corregimos ahí. ¿Qué es paleo, jóvenes? Lo hemos explicado en Mesopotamia, cuando hemos trabajado el paleo babilónico. Así es, Diego, paleo es antiguo. Entonces, la paleografía que estudia los documentos antiguos, ya que grafía es escritura. Entonces, usted ve aquí, revisa su PPT que le he agregado yo. Ahí está, mira, paleografía, escritura antigua. Si yo quiero probar la legalización de un documento, o sea, saber si es legal, saber si es oficial, saber si es verdadero, ya no uso a la paleografía, uso a la diplomática, que estudia los documentos que salen de las cancillerías, los tratados de paz, por ejemplo. Pero si yo quiero analizar materiales en superficie dura, prefijo sobre, epi. Estamos hablando de la epigrafía. Por lo tanto, la respuesta de San Marcos fue la epigrafía,
diplomática y paleografía se convierten en extractores. ¿Se entendió, jóvenes? Confirma, por favor, si se entendió la diferencia entre epigrafía, paleografía y diplomática. Listo. Ahora, para que quede claro, porque no todos captamos a la primera la misma idea, para que quede claro, vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Para que quede claro, vamos a poner un ejemplo. Muchachos, imaginemos que nos vamos a Egipto y encontramos el libro de los muertos. Muchachos, ¿quién estudia eso? ¿La diplomática, la epigrafía o la paleografía? Tú dices que te ha quedado claro. Bacán. Eso lo estudia la paleografía, documento antiguo. Excelente, excelente, muy bien. Imaginamos que encontramos la tumba de Tutankamón y encontramos un epitafio, o sea, una inscripción en su tumba donde dice, aquí yace Tutankamón. Muchachos, ¿quién estudia ese epitafio? ¿La epigrafía o la diplomática? La epigrafía, inscripción en superficie dura. Excelente, muy bien. ¿Y quién se encarga de ver el Tratado de Kadesh, firmado por Ramsés y los hititas en el Neo-Tebano? La diplomática. Perfecto. Entonces ya quedó claro, muchachos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya quedó claro. Seguimos trabajando. Ahora, jóvenes, ¿se acuerdan ustedes cuando en su colegio, en primer año de primaria o secundaria, lo primero que le mandaron a hacer es escriban sobre sus vacaciones, ¿no? Es una de las primeras tareas que dejan en colegio cuando te insertas a la escuela, ¿no? Escribe tus vacaciones. Luego, otra de las tareas era haz tu biografía, haz tu biografía. Luego, otra tarea era dibuja tu árbol genealógico. Muchachos, esas tareas aparentemente inútiles no lo son. Esas tareas tienen un objetivo que por esas razones no se llega a aplicar tal cual. Muchachos, recuerda que cuando uno llega a un colegio, no conoce a las personas. Por lo tanto, el hablar de ocasiones, lo que hace es que usted se conecte y comparte información con otros compañeros. Cuando te mandan al frente a exponer, desarrolla la facilidad de palabra y favorece la interacción social, porque justamente la sociedad es eso, la interacción de seres humanos. Lastimosamente se ha perdido últimamente, ya que todo el mundo para ensimismado en su celular, pero bueno, eso es otro tema en revolución industrial. La historia estudia, así como existe la historia universal, también existe la historia del país, la historia del Perú. Existe la historia regional, local, distrital, familiar, personal, para que se conozca a sí mismo. Un montón de personas en la actualidad tienen problemas por no comprenderse a sí mismos. Y lo ves en psicología, se forma a partir de instituciones familiares, muy aparte del tema pues también genético y psicológico. El entorno familiar te permite aceptar no ven familia, tíos, primos y ni conocen el pasado de sus padres, no saben lo que han vivido para poder entender. Usted me ha dicho que el conocimiento del pasado permite el entendimiento del presente. Lo mismo ocurre con las esas ideas de la biografía y el árbol genealógico tienen un objetivo. La historia estudia la sociedad, la familia, y lastimosamente la familia cada vez sale más disociada, menos, y muchos se preocupan por el tema valores, etcétera, etcétera, o las educativas o las que se viven en el mundo, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Desde el punto de vista del papel,
Las familias articuladas forman parte de la historia local o regional, y estas del distrito, y esta es la provincia, y estas del país. Ahí te explicas por qué somos una sociedad bastante disociada. No se da el trabajo adecuado de lo que es el manejo de la ciencia histórica en las escuelas. Y bueno, sabemos que en las academias lo único que hacemos es transmitir información para una clave de acceso y marcar tu examen de admisión para que seas profesional, ¿no? No tenemos el espacio y el tiempo para ese tipo de trabajo. Entonces, muchachos, muchos alumnos están un poquito preocupados por el nivel de ECO de San Marcos. Te comento lo siguiente. El nivel de ECO no es la gran cosa. El nivel de ECO lo único que exige es una interpretación, análisis y relación de información. Y de eso trata la ciencia histórica. Muchos alumnos se dejan engañar por la forma en la que pregunta el nivel de ECO. Te voy a demostrar que no es gran cosa. Mire, ve. Si yo le pongo en una pregunta nivel Villarreal, la pregunta dice así. La genealogía estudia, respuesta clave, linajes dinásticos. Entonces el alumno va a decir, profesor, esa pregunta es muy fácil, no es de ECO. Ok, tiene usted razón. Esa pregunta es directa, nivel elemental, tipo Villarreal, no es de ECO. Ahora presento una pregunta de la presa Marcos, nivel de ECO de ese mismo punto. Dice, el expresidente Sebastián Piñera, investigaciones históricas han logrado establecer relaciones parentales con la descendencia del Inca Huayna Cápac. Bla, 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 bla. 10 líneas. En la parte final dice, a estas conclusiones se llegaron gracias a que se hizo uso de un conocimiento auxiliar denominado, muchachos, respuesta, la genealogía. ¿Se acabó? Entonces, muchachos, ¿cuál es lo diferente en el nivel de ECO? La forma de la pregunta. Porque el fondo sigue siendo el mismo, que tú sepas en qué consiste genealogía. Si no sabes qué es genealogía, no vas a responder ni el básico ni el DECO. ¿Me dejo entender, jóvenes? Por eso siempre les he dicho en todo el tiempo que hemos trabajado que la teoría es fundamental para poder realizar una buena práctica. Si no tienes teoría, ¿qué práctica se va a responder? Por eso es muy importante que ustedes sigan la sugerencia en estos meses que nos queda para que puedan rendir una buena práctica. ¿Listo, muchachos? Y yo, lógicamente, pueda responder su examen de admisión. Vamos a continuar. La heráldica estudia los escudos familiares, muy usado en la Edad Media, como por ejemplo para comprender la guerra de las dos rosas. ¿Por qué se llaman así? Por los escudos familiares de los ingleses, los York y Lancaster. La numismática estudia monedas. Muchachos, otro ejemplo, ¿cómo vino en el último examen de admisión San Marcos nivel DECO? Preguntaron así, señale usted los conocimientos auxiliares de los siguientes elementos. En una columna colocaron el plesiosaurio. Debajo de ello colocaron el dracma. Debajo de ello colocan, muchachos, a la derecha colocaron la paleontología. A derecha colocaron la numismática. ¿Qué cosa es el dracma? Una moneda. Respuesta, numismática. ¿Qué es el plesiosaurio? Un registro fósil de dinosaurio. ¿Quién estudia? La paleontología. Pregunta examen de admisión. La paleontología estudia restos fósiles. Entonces, el nivel de ECO lo único que hace, muchachos, repito, es un cambio en la forma de la pregunta, pero debes manejar la teoría para poder llegar a la respuesta. ¿Qué tal, muchachos? Hasta ahí su explicación de teoría de la historia. Hemos prácticamente desarrollado toda una clase de ese capítulo con varias preguntas de examen de admisión. Solo faltaría trabajar el de visión de la historia, que lo vemos en otra pregunta. Con lo que hemos hecho, ya podemos pasar a la pregunta. Escúchame, por favor. Yo te voy a mostrar la pregunta, te voy a indicar un tiempo prudencial para que leas la pregunta, elijas la clave correcta y cuando yo te lo indique, recién me das tu respuesta. ¿Listo? A ver. Vamos acá. Revisa la pregunta, yo te aviso cuando me das tu clave.
Listo, muchachos. ¿Cuál sería su clave en esta pregunta que estamos mostrando? Que dice, figura como número 6. Álvaro 1, Brittany 2, Brenda 3, Marco 4, Diego 5, Marjorie 6, Roy 7, Jairo 8, Ángel 9, Yarixa 10, Katy 11. Gracias, muchachos. Vamos a revisar si es correcto. Muchas gracias, Alison. Vamos a revisar si la clave es la correcta. Heráldica, ya sabemos que son escudos. Arrancas con 1. Chao la B, chao la D. Tu clave solo es la A o la C. Normalmente se usan los extremos para evitar claves que se repitan en el centro, ¿no? Entonces la numismática que estudia las monedas. ¿Dónde van monedas? En la premisa 2. Por lo tanto sería 1 y 5 la clave y la C. Muchachos, ¿se dieron cuenta cómo respondimos las preguntas en menos de 10 segundos? Jóvenes, ¿se dieron cuenta cómo se respondió la pregunta en menos de 10 segundos? Cada examen de admisión, pregunta de letras, debe responderse en promedio en 30 segundos. Hay algunas sencillas y eso va a depender de qué? De la teoría. Si manejamos bien la teoría, la pregunta se va a hacer sencilla, se hace rápidamente, pues. Claro. Verifiquemos. ¿Qué dice aquí? Genealogía. 4. Acá dice epigrafía, inscripciones, ya lo sabemos. Escritura antigua, paleografía, 2. Linaje dinástico, genealogía, al final 3. Perfecto, listo. Ahora mira, muchachos, ¿qué te parece este material inédito que acabo de colocarte, que resume las preguntas de examen de admisión que hemos trabajado sobre ese punto? Te he colocado entonces dos materiales. Uno teórico, donde está todo el conocimiento auxiliar de disciplinas, y otro enfocado en las preguntas que han venido en San Marcos, por si de repente no te quedó claro. ¿Qué les parece, muchachos? Bueno, espero que le puedan sacar provecho. A la gente le gustó el material, muy bien, nadie se pronuncia, entonces no lo colocaré para la próxima semana entonces. Solo preguntas nada más. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de otro punto. Gracias, Brenda, gracias, Brittany, gracias, Katy. Pero este punto, a diferencia del anterior, ya no vamos a desarrollarlo. Desarrollé lo anterior porque era un tema nuevo, teoría de la historia. Nosotros ya hemos hecho prehistoria. Todos sabemos que la prehistoria se divide en dos periodos, piedra y metal. Y que la piedra se divide en tres, paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico está bastante ligado a la evolución humana, a la hominización. Y el neolítico al desarrollo económico, la agricultura, la revolución neolítica. Son los dos ejes que debes marcar. ¿Ya? Entonces, cuando hemos trabajado paleolítico, como todo examen de admisión, ¿qué le interesa a San Marcos? El aspecto económico, el aspecto social. Ya sabemos que en el paleolítico la economía era predadora, de caza, pesca, recolecta. Ellos no conocen la agricultura porque eso recién aparece con el neolítico. Justamente el paso de la caza, pesca, recolecta a la agricultura y ganadería es la revolución neolítica, pregunta examen de admisión. Socialmente son nómadas. ¿Sabemos por qué? Porque no conocen producción de alimentos, ya que son predadores, andan buscando alimentos. No hay formación del Estado, no hay relaciones de poder porque la propiedad es colectiva, no es privada. La propiedad privada aparece con la revolución neolítica. Ahí se rompe el comunismo primitivo. Y culturalmente aparecen pues elementos como las herramientas del Homo habilis, el fuego del Homo erectus, los entierros del Neandertal y el arte del hombre cromañón. De ahí están todas las preguntas de examen de admisión. ¿Ya? Entonces, muchachos, son conceptos básicos que usted debe recordar de este tema. Ahora, con calma, con paciencia, revisa la pregunta 8.
Igual que el anterior, yo te menciono el tiempo y tú me respondes cuando yo te lo indique. Listo, jóvenes. ¿Cuál es su respuesta en la pregunta número 8? A ver, Diego, 1, Ángel 2, Alison 3, Álvaro 4, Brittany 5, Marco 6, Carol 7, Katy 8. A diferencia del anterior, se demoraron un poquito más en llegar a 10. Solo tengo 8 respuestas. Roy 9. Bueno, nos quedamos en 9 de 38 alumnos. Gracias, Piero. Con Piero somos 10. Vamos a ver qué dice la pregunta. Señala la alternativa correcta respecto a los procesos sociales anteriores al surgimiento de la agricultura. Muchachos, una preguntita. Si nos dice anterior a la agricultura, según lo explicado, sería entonces anterior al neolítico. Muchachos, ¿y cuáles son los periodos que es anterior al neolítico? ¿Cuáles son los periodos anteriores al neolítico? Sería el paleolítico y mesolítico, claro. En orden, Diego, sería el paleo y el meso, ¿no? Correcto, claro. Entonces yo tengo que ver la premisa. Si es del paleo, queda. Si es del meso, va. Si es del neo, lo saco. A ver. Entonces, muchachos, dice, surgimiento de las ciudades-estado. Yo te pregunto, ¿a qué periodo corresponde eso? ¿Cuándo se desarrollan las ciudades-estado, muchachos? ¿En el paleo? ¿En el meso? ¿En el neo? A ver, te pregunto yo, ¿cuándo se desarrollan las ciudades-estado? Hello. No, no es en el neolítico. Imposible que sea en el mesolítico. Gracias, Diego. Jóvenes, por favor, eh, les hago recordar que fallar es parte de la preparación. No hay problema con ello. Pero hay errores que te deben llevar a la reflexión de por qué estás fallando. No tienes que responder a la fuerza. Muchachos, la ciudad implica sedentarismo. ¿En el Mesolítico había sedentarismo? No. En el Mesolítico están en la transición al sedentarismo por la aparición de la horticultura. El sedentarismo aparece en el Neolítico. Ahí aparecen las aldeas que todavía no se desarrollan en ciudades. Las ciudades-estado corresponden a Mesopotamia en la época del bronce. Por lo tanto, la respuesta es edad de metales. ¿Estamos jóvenes? ¿Estamos, mi estimada Katy? Por lo tanto, entonces, la premisa 1 es falso. Por lo tanto, mi clave no puede ser la alternativa A. ¿Te das cuenta? Ahora, muchachos, tu profesor de historia del Perú te ha explicado el orden del poblamiento de los continentes. El hombre nace en África,
Luego migra a Asia, a Europa, Oceanía, y el último continente a ser poblado es América. Cuando tu profesor HP te ha explicado poblamiento americano, seguramente te dijo que quien logró eso fue un homo. Muchachos, ¿cuál de todos los homos llega a América? ¿El habilis? ¿El erectus? ¿El neandertal? ¿El sapien cromañón? ¿Quién llega a América? Llega el sapien, claro. ¿Y el sapien a qué periodo corresponde? ¿Al paleolítico inferior? ¿Al paleolítico medio? ¿O al paleolítico superior? Al paleo superior. Por lo tanto, sigue estando dentro del paleolítico el poblamiento de continentes. Por lo tanto, mi respuesta 2 es correcta. Entonces, ahí algunos alumnos hubieran marcado la 1 y la 2, pues. La A, mire, ahí clave, mira, ¿no? La 1 no puede ser porque ya explicamos que su estado no es mesolítico, es bronce. Muchachos, la 3, ¿en qué periodo corresponde? Jóvenes, la premisa 3, ¿a qué periodo corresponde? No, Diego. En el Neolítico se da incipientemente la aparición de la teocracia, pero la premisa dice consolidación. Por lo tanto, estamos hablando de la edad de metales. Estamos hablando del bronce. Recuerde, mi estimado Diego, que en Sumeria se desarrollan las ciudades-estados teocráticas, los famosos pateshis. Entonces, jóvenes, miren, ve, para mi garganta, lo más fácil es simplemente decir, la mayoría me dijo la B, solo dos, muy bien, ya está. Y me quedo con la respuesta B y paso a la siguiente pregunta. Muchachos, la idea no es la clave. La idea es sustentar por qué las demás alternativas no son respuesta. Ya íbamos corrigiendo errores y ampliando información, como por ejemplo, ayudamos a Katy y ahora a Diego, que son los que participaron. ¿Estamos jóvenes? Listo. Muchos alumnos tienen su clave correcta y lo que hacen es ponerse a practicar otra pregunta cuando el profesor esté explicando. Muchachos, es un error muy común en los alumnos pre, sobre todo ahora que estamos en clase virtual y no veo tu capacidad de acción que estás trabajando en estos momentos. Yo te sugiero siempre prestar atención a los profesores. ¿Por qué? Porque la explicación es ahí donde se van a nutrir las posibles preguntas de examen de admisión. No te quedes solamente con la clave nada más. Tienes que entender por qué es la respuesta y, más importante, por qué las demás no lo son. Así debes trabajar tu práctica. Muchachos, esta PPT que estoy mostrando es una PPT que ya se ha conversado de ello. Te dije, como la historia es temporoespacial, no puedes retroceder en el tiempo. Entonces se usan fuentes. ¿Qué son las fuentes? Los elementos que te dan información del pasado para intentar reconstruir un hecho histórico. Tradicionalmente, ¿cómo se clasifican? En orales, escritas y materiales. Te dije, ¿cuáles son las orales? Los mitos y las leyendas, o sea, las que se transmiten en forma generacional. ¿Cuáles son las fuentes escritas? Los libros, te dije, porque el papel es un soporte, pero hay que recordarte que el papel no fue el primer soporte. La primera forma de escritura, la cuneiforme, fue hecha en ladrillo. Los jeroglíficos egipcios se hacían en papiro. En el mundo antiguo los hebreos usaban los pergaminos. Los chinos usaban las caparazones de tortuga y los huesos. El papel recién lo inventan la dinastía Han en China, ¿correcto? Por eso acá dice en diversos soportes. Y las fuentes materiales, te dije, son las construcciones, pero no solamente construcciones, también son la cerámica, los textiles, ¿ya? Toda evidencia física de presencia humana, hasta incluso los huesos de los fósiles.
Gracias a la tecnología, ha aparecido ahora las fuentes audiovisuales, que se pueden oír y ver a la vez, por eso el nombre audiovisual. Por ejemplo, las grabaciones de videos. El ejemplo más famoso para el Perú serían los famosos Vladivideos. ¿Usted se acuerda, jóvenes, cuando fue denunciado Vladimiro Montesinos por Matilde Pinchi Pinchi, los famosos videos de Montesinos pagándole, ¿no?, a los diarios de dueños de la prensa, algunos congresistas, los tránsfugas? Ahí tenemos un ejemplo de fuente audiovisual, los famosos Vladivideos, por poner un ejemplo. ¿Listo? Muchachos, no ha venido en San Marcos, pero ha venido en simulacro. ¿Qué cosa, profe? Otra manera de clasificar a las fuentes. Las fuentes directas y las fuentes indirectas. O, si San Marcos quiere complicarte la vida, te puede usar otras denominaciones para las fuentes. Por ejemplo, en vez de preguntarte por fuentes escritas, fuentes documentales. En vez de preguntarte por fuentes materiales, fuentes arqueológicas, fuentes monumentales. ¿Ya? Entonces, este PPT mejora la información anterior. ¿Qué son las fuentes monumentales? Pueden ser muebles o inmuebles. Por ejemplo, ¿cuáles son aquellas fuentes muebles? Las esculturas. Los inmuebles, los templos. Recuerde que los mitos y las leyendas buscan justificar el poder de la clase dominante. Eso lo explicamos, por ejemplo, en Roma, cuando los patricios usan la leyenda, ¿no?, de Rómulo y Remo para justificar su poder como clase dominante. Uno de los mitos más famosos de Egipto, el mito de Osiris, que nos permite ver la creencia en la vida después de la muerte. Las fuentes escritas o documentales. Cuando los españoles llegan a América, ¿qué establecen? Las primeras crónicas. Pregunta examen admisión. ¿Cómo conocemos el pasado del Perú prehispánico? Por restos materiales, porque no había escritura. El pasado colonial, gracias a las crónicas. Ya tu profe te ha enseñado lo que es la Gaceta Peruana, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el Mercurio Peruano, ¿no? Y recientemente las fuentes audiovisuales. Ojo, se incluye también las fotografías. Por consenso, solo se puede ver, no se puede oír, pero por la tecnología reciente, se incluyen las fotografías en las fuentes audiovisuales. Otra manera de clasificar a las fuentes son las fuentes primarias o directas y las fuentes secundarias o indirectas, que han venido en simulacro San Marcos, en admisión no, pero en simulacro se ha venido. ¿Cómo la diferencio? Si están o no están con el hecho histórico. Si guarda relación con el hecho histórico, son fuente primaria. Si no, fuente secundaria. ¿Listo? A ver, muchachos, revisa la pregunta número 10. Igual, misma mecánica. Yo te aviso cuando quiero tu clave. Revisa la pregunta 10. ¿Listo, jóvenes? Su clave en la pregunta número 10. A ver, Diego 1, Álvaro 2, tengo solamente dos respuestas en la pregunta 10 de Diego y Álvaro. Ángel 3, Brittany 4, Katy 5,
Piero 6, Roy 7, Carol 8, Mariceli 9 y Jairo 10. Bueno, jóvenes, lamento indicarles que el 80% de los que me han dado su clave ha respondido en forma incorrecta. Solamente ha habido 2 compañeros que han marcado bien, que son Álvaro y Jairo. Los demás han fallado. Vamos a explicar por qué. Entonces, dice, las fuentes históricas son determinantes para la investigación histórica. De todos los tipos, las fuentes documentales se caracterizan por ser elementos estudiados por la paleografía. Sí. Muchachos, ¿la geografía se encarga del estudio de documentos? ¿Eso es el objetivo de estudio de la geografía? Disculpa. Hello. La geografía estudia la interrelación del hombre con su medio geográfico. Por lo tanto, o no has leído todo el enunciado o por apurado te quedaste con paleografía y ya está, ya. Eso se llama distractor en una pregunta examen-admisión. Restos muebles, no, eso es estudiado por la arqueología. Testimonio de generación, esas son las fuentes orales. Respuesta alternativa dedo, puede ser diversos soportes, pero acá hay uno de ellos. Es una mejor respuesta que ya que ahí la geografía malogra la respuesta. ¿Se entiende, muchachos, por qué la respuesta es dedo y no A? Listo. Vamos a continuar. Has caído en el distractor. Vamos a continuar. Muchachos, por favor, recuerde que en el tema de evolución humana, todas las preguntas de examen a admisión de San Marcos están referidas a los aportes de los homos. Eso se ha trabajado tanto en el básico como en el intermedio. Y acá te estoy colocando esta información donde está cada homo trascendente. ¿Qué hizo el habilis? Fabricó herramientas. ¿Qué hizo Erectus? Fuego. ¿Cuándo se desarrollan el habilis erectus? En el palo inferior. Examen San Marcos. Aportes del palo inferior. Herramientas fuego. El Neandertal, ¿qué hace? Los primeros entierros. ¿Eso qué permite evidenciar? Creencias religiosas. San Marcos preguntó, en el Paleo Medio, ¿quién se desarrolla? El Neandertal. San Marcos preguntó, ¿el Neandertal en qué periodo se desarrolla? Paleo Medio. El Homo sapiens Cro-Magnon se conoce en el Paleo Superior. ¿Qué desarrolla? El arte, que se puede dividir en parietal, arte en las paredes, y mobiliar, las esculturas. San Marcos preguntó, ¿en qué periodo hay arte? En el Paleo Superior. ¿Qué es el arte rupestre? Escenas de caza con sentido mágico religioso. ¿Cuál es su finalidad? Propiciar la cacería. Examen a misión. ¿Qué expresa el arte mobiliar? Su ejemplo más famoso, las Venus líticas. Culto a la fertilidad femenina. ¿Estamos jóvenes? Ahí están todas las preguntas de examen a admisión de evolución humana, tema que hemos trabajado y estamos recordando en este repaso. ¿Estamos, chicos? No olvides que el Neandertal además presenta lenguaje articulado. Se puede comunicar mediante palabras. Ahora, vamos aquí. Muchachos, revisa la pregunta número 12. Yo te doy el tiempo y conversamos.
Antes que me des tu respuesta, escúchame con atención. Si tienes la respuesta y estás seguro de ella, me la das. Si dudas o desconoces, házmelo saber, pero no marques por marcar. ¿Listo? Dame tu respuesta en la pregunta número 12. Mariceli, no se preocupe, ahora le explicamos. Katy 1, Álvaro 2. No se preocupe, pero ahora le explicamos. Vamos 2. 2 respuestas, 2 rendiciones. Vamos, jóvenes. Solo tengo 2 respuestas nada más de 40 compañeros y 2 que me indican desconocer y no recordar. Hello. Una rendición más, Roy. Vamos, 3 rendiciones. Diego, 3 respuestas, 3 rendiciones. Jairo, 4 y 3 rendiciones. Bueno. María, 5. Listo. A ver, muchachos. Solo tengo 8 intervenciones, de las cuales 5 respuestas, 3 rendiciones. Escúchame con atención. Es la primera pregunta que ha originado una gran diversidad de respuestas. Me han dado la A, me han dado la B, me han dado la C. Y es la primera pregunta donde responden pocas personas y la mayoría dicen desconocerlo o no participar. Eso pasa cuando la pregunta supera el nivel de la teoría, supera el nivel de la explicación. Sin embargo, yo te hago recordar lo siguiente. Usted tiene un material, 2 materiales de evolución humana, algunos del básico y otros en el intermedio. De repente, los únicos que no tienen acceso a ese material son los chicos que se incorporaron en la parte final del intermedio. Entonces, hay una diferencia entre desconocer y otra cosa no recordar. Y lo más importante, reflexiona por qué. Les dije, repasen para hoy hominización prehistoria. Eso fue la recomendación para el día de hoy. Usted en su material de evolución humana tiene los nombres científicos de cada homo. El Homo habilis, te expliqué, hombre de Tanzania, hombre del Dubái. El Homo erectus tiene 2 variantes, el hombre de Java y el hombre de Pekín. El hombre de Java se encontró en Indonesia. Se caracterizó por la postura vertical de la columna. Por eso le llaman Pithecanthropus, mono erguido. El hombre de Pekín se encontró en China, en la cueva de Chukutien. Ahí se descubre cenizas de fuego. Como es el hombre de China, Sinanthropus, mono oriental. Por lo tanto, entonces, la pregunta dice, ¿el Homo erectus fue el primero en salir de África? Sí, porque el hábil se quedó en África. No sale de África. Se han encontrado diversas especies de Homo erectus, como el hombre de Pekín, conocido como, me dijeron, la A, distractor, no es la A. Pithecanthropo es el hombre de Java, distractor. La B nada tiene que ver ahí. Sinántropo es la respuesta correcta, casita. El Homo ergaster es un hallazgo reciente que se le atribuye en la actualidad haber descubierto el fuego. Los paleoantropólogos discuten si es una variante erectus o si es una especie distinta. Algunos le llaman al antecesor en España, una variante erectus en Europa. Respuesta entonces, casita. ¿Estamos jóvenes? Entonces, mire qué curioso. En la pregunta anterior hubo error, a pesar que la teoría fue explícita y clara. Aún así, se equivocaron 8. En esta pregunta, hicimos un repaso de las preguntas de examen de admisión
pero no hablamos de la terminología científica, que no ha sido examen en San Marcos, ha sido examen de la UNI. Como te repito, una pregunta se hace fácil o difícil en base a la teoría que uno maneje. Algunos lo recordaron, otros no sabían, otros aprendieron. Listo, muchachos, vamos con la última pregunta del día de hoy y lo vas a hacer al revés, es decir, no te lo voy a explicar. De frente usted, ahí está por si acaso una ficha acerca del Homo erectus. Te dije, maneja África, Europa y Asia. Ahí están sus características. A ver, muchachos, revisen la pregunta 14. Yo te paso la voz cuando quiero tu respuesta. Listo, jóvenes, su respuesta en la pregunta número 14. Te leo. Álvaro 1, Marco 2, Ángel 3, David 4, Brittany 5, Ángela 6, Jairo 7, Carol 8, Katy 9. Listo. La mayoría de alumnos me da como respuesta la A. Vamos a dejar un ratito ahí esa pregunta porque llega la hora de su evaluación. La clase, por favor, no termina. Ya tienes que rendir tu evaluación y terminada ello, voy a hacerte la explicación de esta pregunta A y hacerte recomendaciones para la próxima sesión. Digo, se inclina por la B. Vamos a ver quién tiene la razón. ¿Ya? Voy a dar generar a nuestra prueba respectiva.
Todavía no está apareciendo el examen, el profesor lo está revisando. Esperen un momento, por favor. Listo, jóvenes. No se preocupen. No se preocupe, Mariceli. Vamos a continuar la clase. Luego vamos a solucionar el tema de la evaluación. Y Miss Elizabeth le indicará en qué momento, en qué día o a qué hora le van a dar la evaluación. O lo hacemos la próxima sesión en caso se corresponda. No se preocupe. ¿Ya? Vamos a desarrollar esa pregunta correspondiente. Mire por aquí, por favor. Aquí tenemos lo que hemos explicado el día de hoy. Te dije en qué se diferencian las fuentes directas de las fuentes indirectas. Te dije las fuentes directas están asociadas a un hecho histórico. Las fuentes indirectas no. Vamos a poner un ejemplo. Muchachos, escúcheme. Imaginemos que encontramos la lanza de un neandertal. Muchachos, una pregunta. ¿Esa fuente sería oral, escrita o material? Sería una fuente material. Ahora, ¿sería directa o indirecta? Te pregunto, ¿sería directa o indirecta? Sería directa. ¿Por qué? Porque guarda información con un hecho histórico. Excelente, muy bien, muy bien. Ahora, jóvenes, una consulta. ¿Y qué pasa si yo hago un artículo acerca de la economía del Neandertal? Ese artículo, ¿qué fuente sería? ¿Oral, escrita o material? En la clasificación tradicional, ¿sería oral, escrita o material? Lógicamente sería escrita. Y sería indirecta. ¿Por qué? Porque no guarda relación con el hecho histórico. Correcto. Entonces, el simulacro de San Marcos preguntó lo siguiente, a ver si caes en la trampa o no. Durante la invasión a América, los viajes de Colón, se encontraron escritos de Colón, los diarios de Colón. Muchachos, ¿los diarios de Colón son una fuente primaria o secundaria? Pregunta simulacro San Marcos. ¿Los diarios de Colón serían una fuente escrita? Claro que sí. Ahora, ¿primaria o secundaria? Correcto, Diego. Sería una fuente primaria. ¿Por qué? Porque lo escribió el propio Colón durante la invasión a América. Por lo tanto, sería información de primera mano. Por lo tanto, sería directa. Excelente, muy bien. Entonces, ¿qué dice la pregunta? El diario El Comercio
publicado durante los años de la guerra contra Chile, sería una fuente indirecta. Muchachos, la premisa 1 con lo explicado, ¿sería verdadero o sería falso? Sería falso. Bueno, les dije que la clase todavía no termina. Hay 2 jóvenes que se han retirado. Ahí se ve el nivel de responsabilidad, ¿no? Con su preparación, pero bueno, sería falso. Por lo tanto, entonces mi clave no podría ser la C. No podría ser la C. Listo. Muchachos, nosotros ya hemos hablado de la paleografía. Muchachos, la premisa 2 sería correcto o incorrecto según todo lo explicado, muchachos. La premisa 2 sería correcto o incorrecto según todo lo explicado el día de hoy. Hello. Muchachos, la premisa 2 es verdadera o falsa. A ver, Diego me dice incorrecto. Vamos a ver qué dicen los demás. Álvaro me dice que es correcto. No están de acuerdo. Dice, ¿la paleografía es una disciplina histórica? Sí. ¿De cifra escritura antigua? Sí. ¿Realizada sobre superficie de papel? Es lo que hemos explicado, jóvenes. Mi estimado Diego, la premisa 2 es verdadera. Es correcta, mi estimado. Es lo que hemos explicado el día de hoy. Mi estimado Diego, mire este material. Diferencia entre la paleografía y la diplomática. Paleografía, escritura antigua. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mi clave puede ser o la A o la D. Si estamos en pleno examen de admisión, ya no reviso la 3, porque se entiende que la 3 es correcta. Dice, todo hecho histórico debe basarse en la comprensión de espacio, tiempo, sociedad. Lo explicamos al comenzar la clase, definición de historia. A eso se llama contexto histórico. Ahí está. Un hecho histórico lo desarrolla ¿quién? El ser humano. ¿A través de qué? Del tiempo y el espacio. ¿Y el ser humano qué forma? Sociedad. Historia, ciencia social. Por lo tanto, la 3 era obvia, verdadero. Entonces, el tema viene acá entre la 5 y la 4. La clave puede ser o la A o la D. Si la 4 es verdadera, la respuesta es la D. Si la 4 es falsa, la clave es la A. Muchachos, ¿la premisa 4 es verdadero o falso? ¿La premisa 4 es verdadero o falso? La premisa 4 es falso. ¿Por qué es falso? Te voy a explicar por qué es falso. Existen 2 maneras de dividir la historia importantes. La división de Keller, la división cronológica, y la división de Marx, la división científica. A la división de Keller se le llama división clásica. Prioriza el estudio de las estructuras económicos sociales. Ese es falso, ese es marxismo. Por eso la D no es y la clave es la A. Ahora, pero no hemos hablado de división de la historia. Pero sí sabes que los historiadores deben usar otras ciencias para llegar al hecho. No hemos hablado de la 4, pero sí de la 5. Muchachos, a veces hay preguntas de examen de admisión que no requieres conocer todas las alternativas. Con lo explicado en clase, se podía llegar a la respuesta. Clave, la A. Y mire este material que te he colocado aquí. Aquí está la división de Keller, que se maneja a través de edades. La edad antigua, la edad media y la edad moderna. Por eso se llama división cronológica, porque toma como referencia hechos específicos. ¿Cuándo comienza la edad antigua?
cuando aparece la escritura, 4000 años antes de Cristo aproximadamente. Termina con la que Roma Occidental, 476. ¿Eso inicia qué cosa? La Edad Media, que termina en 1453, con la que Roma Oriental, Bizancio, Constantinopla. Inicia el mundo moderno, que dura hasta la Revolución Francesa, luego se inicia el mundo contemporáneo. Esto lo hemos usado en todo el ciclo. La división de Keller, acontecimental, clásica, cronológica. San Marcos preguntó la crítica a la división de Keller, eurocentrista. Toma como referencia los hechos europeos. Roma, Bizancio, Francia. Contra esta posición que aparece el materialismo, que es el marxismo. Marx y Engels proponen los modos de producción: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo. Análisis socioeconómico. En cambio, Keller corresponde al positivismo histórico. En el caso del Perú, quien hace una división al estilo del positivismo es Fernando Silva Santiesteban. Y en el caso del materialismo, Pablo Macera, pregunta examen de admisión Callao. ¿Qué lo ves con tu clase de HP? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les ha parecido las preguntitas del día de hoy, jóvenes? ¿Qué les ha parecido el material de reforzamiento por cada pregunta? ¿Qué les ha parecido la sesión de hoy? Listo, Fran. Gracias, Álvaro. Ahora escúchame, por favor. Regálame unos minutos más. Todavía no me voy a ir. Quiero, por favor, que en el chat me indiques lo siguiente. ¿Quiénes de ustedes me respondió las 7 preguntas bien? No falló ninguna. Muchachos, quiero que me digan ustedes quién me respondió las 7 correctas sin fallar ninguna. Listo, no hay problema. ¿Quién me respondió 6? O sea que ya ha fallado solamente una pregunta. Gracias. Entonces, ¿eso qué nos indica, muchachos? Que tenemos que trabajar. Porque a pesar que se te ha explicado la teoría, no ha habido perfects por parte de ustedes. Yo te pregunto, ¿y si de frente te mostraba la pregunta y no te hacía ese repaso teórico, significa que el resultado iba a ser aún menor todavía? ¿Me dejo entender, muchachos? Entonces, la próxima semana, ya con el material que yo te voy a dejar, trabajamos las impares, pero ya sin teoría, de frente las preguntas, porque usted en la semana va a estudiar el material que le voy a mostrar. Miren, muchachos, les voy a mostrar lo que con mucho cariño se ha hecho para ustedes. Avísame, por favor, si se puede mostrar la PPT que estoy compartiendo. Avísame, por favor, si se ve la PPT que estoy compartiendo. Sí, ok. Entonces, muchachos, todo lo que hemos explicado, mire, está acá. Les dije, ¿qué es la historia? Ahí está, como proceso, como ciencia, lo que me respondió Diego y Álvaro. Las fuentes que hemos explicado, orales, escritas, materiales. El concepto de historia de examen de admisión San Marcos, relación espacio-tiempo-sociedad. Esto te lo coloqué en las preguntas, PPT reforzamiento. Las ciencias auxiliares, porque San Marcos preguntó más por disciplinas, pero ahí tienes también las ciencias auxiliares. Te lo coloqué en el material. La división de Keller esquematizada, incluyó la edad contemporánea, que se le atribuye a esa división. Esto te lo acabo de mostrar. La división de Marx, que lo mencioné, capaz no la apuntaste, comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo. Hominización. Esto lo hemos sacado del básico al intermedio, usted ya lo tiene. Los aportes del Neandertal, las Venus líticas del Homo sapiens, el arte rupestre Cromagnon, esquema de paleolítico, las
los aportes del Neolítico, construcciones megalíticas, examen a misión, piedra pulida, textilería, esquema, mapa conceptual, y donde se produjo la revolución neolítica, donde nacerán las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Egipto. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les parece el material teórico que les he subido como complemento para que a partir de ahí los jóvenes que no manejan mucho el curso puedan repasar en la semana y así responder y destrozar las preguntas impares la próxima semana? Con lo que hemos hecho, la prueba entonces tiene que salir resultado positivo, ¿ya? Usted tiene un sílabus. Guíese por el sílabus, los temas que vienen. Para la próxima semana, Mesopotamia, Egipto, lo más importante, ya sabe usted, las etapas históricas de Mesopotamia, sus gobernantes, y de Egipto, sus manifestaciones culturales de la religión. Eso es lo que debes repasar, esquematizar, y si vas a letras, repasar tus resúmenes. Si no lo has hecho, pues hacerlo. ¿Correcto, muchachos? Lastimosamente, la última clase, solamente la prueba le han dado 10 alumnos. Yo tengo acá registrada nuestra prueba y solamente la dieron 10 alumnos nada más. La división del pueblo alemán por casi 30 años llegó a su fin con la reunificación alemana, la cual tuvo como símbolo la caída del muro de Berlín. Esa respuesta la respondieron bien 7 compañeros, fallaron 3. Uno marcó el apogeo del comunismo en Alemania, pero si Alemania se reunifica por la crisis del comunismo, absurdo. 2 responden el crecimiento sostenido de la RDA. La RDA es la República Democrática Alemana ligada al socialismo que fracasa. Absurdo. Respuesta, la reforma de Gorbachev en el contexto de la crisis del socialismo, jóvenes. La segunda pregunta dice, en 1991, la operación norteamericana Tormenta del Desierto, en el contexto de la Guerra del Golfo, ¿logró expulsar a quién? 8 compañeros marcaron bien. Los iraquíes de Kuwait, 2 marcaron la E. Iraníes de Irak. Estados Unidos no apoya a Irán, apoya a Irak en su guerra contra Irán. Está al revés, cayeron en el distractor. En los años 90, pregunta número 3, movimientos nacionalistas consiguieron la disolución de varios estados. Acá todos respondieron bien. Me prestaron atención, muy bien. Checoslovaquia, Revolución del Terciopelo, y Yugoslavia, Croacia, Eslovenia, examen a Misón, San Marcos. La pregunta 3, 100% de eficiencia. La pregunta 2, 80% de eficiencia. La pregunta 1, 70% de eficiencia. Resultado 15. No es una mala nota, pero eh, estamos sacando 16, 17 en las últimas sesiones de clase. No me he olvidado, muchachos, de su clase de reforzamiento de Guerra Fría, solo que esta semana hemos tenido seminarios con otros salones, está un poquito mal de salud. Es más, en estos momentos estoy enfermo, estoy con un montón de pastillas, pero igual estamos cumpliendo nuestro horario respectivo. ¿Ya? Les repito, mi estimada Mariceli, en el sílabus usted puede darse cuenta de su avance, igual se lo coloco en el chat. Los temas más importantes, Mesopotamia, Egipto. De Mesopotamia, desarrollo histórico, lo más importante, y de Egipto, las manifestaciones culturales, es lo más importante. ¿Listo, jóvenes? Espero que la clase haya sido de su provecho, entendimiento, agrado, y esperemos pues una mayor participación la próxima semana de los alumnos en clase. Igual se le va a subir su PPT para que usted pueda practicar las siguientes preguntas con sus claves respectivas y corroborarlo ahí. ¿Listo, muchachos? Nos vemos, cuídense, saludos. Chao Álvaro, cuídese. Chao Carol.